Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con el diario El Nacional. Maduro duda que haya flexibilización definitiva antes de Navidad. Anunció que este lunes 12 de octubre comienza la semana de radicalización de acuerdo con el esquema 7-7 establecido por el régimen. Efecto Cocuyo, el coronavirus en Caracas tuvo un repunte y fue la región que reportó mayor número de casos. Así lo informó la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Según balance que ofreció la funcionaria, en Distrito Capital hubo 113 casos en las últimas 24 horas. El Nacional Régimen reportó 684 contagios y 6 fallecidos por COVID-19. Delcy Rodríguez aseguró que el total en el territorio nacional es de 83.137 contagios, de los cuales 7.776 se encuentran activos. El estímulo Banco Central impone más restricciones a cuentas locales en dólares. El BCB prohibió pagar bienes y servicios en cuentas en dólares abiertas en bancos venezolanos. Según analistas consultados, esto desestimulará que los usuarios mantengan divisas en el sistema bancario nacional. La nueva decisión del Banco Central de prohibir pagos comerciales desde cuentas en dólares abiertas en el país ha sido considerada como una medida de desestímulo a los depósitos en divisas que se estaban realizando formalmente en bancos venezolanos. Infobae trae: Juan Guaidó creó un organismo para proteger los bienes de los venezolanos en el exterior. Se trata de un consejo que acompañará y orientará las estrategias para la protección legal de estos activos. Días atrás, el dictador Nicolás Maduro aprobó una polémica ley para tomar medidas sobre empresas públicas y privadas sin ningún tipo de control. El líder opositor venezolano puso en marcha un organismo cuyo fin será el fortalecer la estrategia de protección de los activos de Venezuela en el extranjero. El Universal: Maduro asegura que la ley antibloqueo tiene 93% de aprobación. En la semana de flexibilización reabrieron entre 62% y 92% de los sectores productivos del país por el plan 7+7. El Papa y celebridades llaman a actuar frente a crisis climática. También de apertura en el diario El Universal, activistas plantearon posibles acciones para rescatar el medio ambiente. Otra revisión de Infobae: desde el pasado 10 de octubre, el portal de noticias venezolano La Gran Aldea se encuentra suspendido. Denunció un ataque cibernético contra su portal que mantiene suspendida la página. De acuerdo con los directivos del medio, se trata de una acción impulsada por el exministro chavista de Transporte, Ayman El Trudi, tras la publicación de un artículo en su contra. El título era La cara bonita de Ayman El Trudi, escrito por Elizabeth Fuentes. Reseña los pasos del dirigente que, tras estar vinculado en varios casos de corrupción, ahora intenta lavar su imagen en redes sociales. El medio informó que este ataque coincide con un correo que enviaron los representantes legales del diputado en el que reclamaban por el contenido del artículo, pues, palabras textuales, atentaba severamente contra el derecho al honor de El Trudi. El Pitazo, en trabajo especial en alianza con medios independientes, empresario argentino le cobra a Venezuela sobreprecios por $235 millones. El empresario argentino Juan José Levi sumó operaciones por $550 millones a Venezuela al venderle medicamentos, decodificadores de televisión y suavizantes para la ropa. Sin embargo, Levi le cobró al país sobreprecios por 235 millones de bolívares, según revela Chavismo Inc., una investigación realizada por la ONG Transparencia Venezuela, la plataforma periodística regional Conectas y Alianza Rebelde Investiga. El diario Las Américas: Roberto Marrero, ex jefe del despacho del presidente encargado de Venezuela, permaneció más de 500 días encarcelado por el régimen de Venezuela. Bien, son las 7:14 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Jueza ordena libertad de expresidente colombiano Álvaro Uribe. Continúa investigación. Una jueza de Colombia ordenó el sábado poner en libertad al expresidente Álvaro Uribe, aunque el político continuará vinculado a una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos, en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, permanecía bajo arresto en su finca cerca de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgos de obstrucción a la justicia.
Tuto Quiroga renuncia a candidatura presidencial en Bolivia. Jorge Tuto Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia por Alianza Libre 21, informó el domingo a través de un comunicado que renuncia a su candidatura presidencial. No tengo la posibilidad de llegar a la presidencia y nunca me han interesado las pegas o espacios. Solo tener un mejor país para todos, informa Quiroga en un comunicado. De Costa Rica, el gobierno anuncia mesa multisectorial para evitar una crisis en este país. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció la noche de este domingo la conformación de una mesa multisectorial en la que a partir del 17 de octubre se buscarán soluciones a los problemas fiscales y económicos del país que se han agravado por la pandemia de la COVID-19. En Brasil, cifra de muertes por coronavirus supera los 150.000 después de Estados Unidos. Brasil es ahora el segundo país del mundo en alcanzar 150.000 muertes atribuidas por los críticos a la respuesta desordenada del país al brote, personificada en el liderazgo del presidente Jair Bolsonaro. Se cree que el número real de muertos es mucho mayor debido a la baja capacidad de prueba de COVID-19 en algunas partes de Brasil. En términos de casos totales, Brasil ocupa el tercer lugar a nivel mundial después de Estados Unidos e India, según el recuento de casos de la Universidad Johns Hopkins. La Argentina superó a España y es el sexto país en cantidad de casos de coronavirus, con 10.324 nuevos contagios informados anoche. El país acumula 894.206 positivos para COVID-19 y supera a España, que en una segunda ola pandémica registra 890.367 casos totales. Revisamos Ecuador. Ecuador registra parón en contagios COVID-19 y suma solo 205 casos en un día, de acuerdo a esta estadística. Este domingo se han registrado 147.033 casos confirmados de pacientes con la enfermedad, mientras que el sábado esa cifra fue de 146.828, lo que supone un aumento de 205 casos. Si revisamos Chile, CNN Chile, aprobación a Carabineros cae a 36% y vuelve a su nivel más bajo desde el 18 de octubre. De acuerdo a lo publicado por la última encuesta de Plaza Pública CADEM, la aprobación a la gestión de Carabineros cayó a 36% y vuelve a su nivel más bajo desde el 18 de octubre del año pasado, cuando comenzó el estallido social. En Managua, la oposición de Nicaragua pide a la OEA declarar ilegítimo a Ortega tras una agresión. La opositora Coalición Nacional pidió este domingo a la Organización de Estados Americanos que declare ilegítimo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tras denunciar la última agresión sandinista que dejó a una periodista en estado crítico. Tegucigalpa, político y banquero ex convicto en Estados Unidos por lavado de dinero, lanza precandidatura presidencial en Honduras. Se trata de Gianni Rosenthal, que regresó a Honduras en agosto tras cumplir una condena de 3 años de cárcel en Estados Unidos. Presentará en un acto televisado su aspiración, arropado por un movimiento llamado Vamos Todos. Cerramos con México. Europa Press. López Obrador pide a la Iglesia y a la monarquía española que ofrezcan una disculpa por la conquista. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha remitido una carta al Papa Francisco en la que le emplaza a él, como representante de la Iglesia Católica, y a la monarquía española que ofrezcan una disculpa pública a los pueblos indígenas por las atrocidades y saqueo de la conquista. Increíble declaración. Dice que insiste en que con motivo de estas efemérides, tanto la Iglesia Católica, la monarquía española y el Estado mexicano deben ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos desde la conquista en 1521 hasta el pasado reciente. Una carta que firma Andrés Manuel López Obrador. Bien, son ya las 7:19 de la mañana desde Miami, día a día para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Bien, son las 7:19, vamos a revisar algunas otras cosas previstas para esta mañana. Vamos a estar conversando con José González, economista internacional, sobre una nueva propuesta de estímulos fiscales que ha presentado el presidente Donald Trump este fin de semana, el sábado, sorprendiendo a algunos, incluso republicanos, que
luego de anunciar suspendidas las negociaciones por el paquete de estímulos, pues aparece con una nueva propuesta que estaremos conversando con él. Hablaremos con Carlos Fara, consultor político, especialista en opinión pública, sobre los giros que ha tenido que dar el presidente Alberto Fernández haciendo frente a las críticas del kirchnerismo por el voto en contra de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas. También revisaremos la audiencia contra el expresidente y exsenador colombiano Álvaro Uribe Vélez, que ha ordenado su libertad inmediata en un juicio que continúa. Otros temas que tenemos para hoy, las cifras que les comentaba de Brasil, las preocupantes cifras de contagio en coronavirus. Nos va a atender Patricio de la Barra desde allá, contando pues las incidencias de cómo el liderazgo del presidente Jair Bolsonaro ha sido puesto en tela de juicio por el manejo de la pandemia. Con Joseph Umire hablaremos sobre el nexo Maduro-Hezbollah, cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano. Este especialista, de los pocos que conoce vaya profundamente en la materia, nos estará atendiendo esta mañana. Repasaremos la situación en Costa Rica, violentas protestas contra la intención del presidente Carlos Alvarado de buscar un acuerdo para financiamiento con el Fondo Monetario Internacional como parte de un plan para paliar los efectos de la pandemia.